Hola, buenas tardes y bienvenidos a la Iglesia Bautista El Camino. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación, estamos en cuarentena aquí en Santiago, Chile, así que estamos haciendo nuestra reunión, nuestra prédica en diferentes casas y por medio de este medio nos estamos comunicando y les estoy comunicando la palabra de Dios. Estamos en una serie que he llamado Visión 2020. Este año, que es 2020, quiero que nos enfoquemos y tengamos una visión bien clara de lo que significa ser un cristiano, un seguidor de Cristo, porque hay muchos que ahora usan esa palabra para significar hasta partidos políticos y nada de cristiano tienen ni son seguidores de Cristo. Así que quiero asegurarnos que estemos pensando bíblicamente en cuanto a eso. Y si realmente somos seguidores de Cristo, nos va a importar nuestra salud espiritual. Así que hemos estado viendo estos últimos domingos la importancia de tener una salud espiritual y eso se basa realmente en una relación con Dios, no una religión, una relación con Dios. Ya vimos en la primera hora cómo Dios está en todo lugar y Él sabe hasta los pensamientos de nuestro corazón y nos podemos relacionar con Él. Así que deberíamos tener nosotros esta relación. Tercero de Juan, versículo 2 dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Él está comparando la salud física de este hermano con su salud espiritual. Y si tu salud espiritual fuera la medida con la que se mide el resto de tu prosperidad económica, física, intelectual, emocional, ¿cómo estarías en este momento? La verdad es que la mayoría de la gente se preocupa mucho más por su salud física que su salud espiritual. Su salud intelectual es más importante que su salud espiritual. Pero somos un ser integrado y todo eso depende el uno del otro y no podemos ignorar a Dios y tener a Dios de lado y no preocuparnos por nuestra salud espiritual y pensar que vamos a tener salud emocional, mental y aún físico. Porque cuando nosotros no nos relacionamos con Dios como deberíamos, eso aún afecta no solamente nuestra salud emocional y espiritual, salud emocional e intelectual, pero también nuestra salud física. Primera de Timoteo, capítulo 4, Pablo aquí le está dando consejo a Timoteo, un joven en el ministerio, y le dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Como cristianos, no solamente nos tenemos que alimentar bien de la palabra de Dios, pero tenemos que hacer ejercicio en el gimnasio de Dios, o sea, poner por obra lo que estamos leyendo, lo que estamos asimilando de la palabra de Dios. No solamente entonces estamos en la universidad de Jesús para aprender de Él cómo deberíamos vivir, pero estamos también en el gimnasio de Jesús para que pase lo que tenemos en nuestra mente de teoría a la práctica. Y hay un gran trecho entre lo dicho y hecho entre muchos cristianos y ese trecho no debería existir. Deberíamos estar viviendo lo que decimos que creemos. Jesús habla más de una vez de un padre que tenía dos hijos y en este caso estamos hablando del hijo pródigo, muy conocido, gente aún que no ha leído la Biblia se sabe esta historia de Jesús. Y hay muchas enseñanzas en esta historia y es un relato muy conocido, lo encontramos en Lucas capítulo 15. Ya he hablado de este relato más de una vez en los sermones que vinieron antes, pero simplemente lo quiero resumir para el mensaje de hoy. Había un padre que tenía un hijo mayor y un hijo menor, y el menor de repente un día llegó y dijo: dame lo que a mí me pertenece, yo me voy a marchar, me voy de este lugar. Y después de pocos días, dice, él, habiendo probablemente negociado los terrenos y todo que le pertenecían a él como parte de su herencia, él entonces vendió todo eso para tenerlo en moneda y se fue a un lugar lejos, a una tierra lejana. No sabemos lo que estaba detrás de esto, no sabemos si no se llevaba bien con el hermano mayor, no sabemos si no se llevaba bien con sus padres, o simplemente, como muchos jóvenes, llegó el punto en que él dijo: ya, yo creo que yo sé mejor lo que para mí
sería mi vida y no quiero que mis padres y otros me estén vigilando y diciendo lo que puedo y no puedo hacer, así que yo voy a recibir mi herencia antes de lo que debería y me voy a marchar. Y vemos la primera falta de este joven es que él realmente le falta respeto al padre cuando él dice, dame a mí lo que me corresponde. A él realmente no le correspondía nada. En cuanto a la ley de ese tiempo, mientras vivía el padre, él no tenía derecho de recibir su herencia. Pero el padre, por misericordia, por bondad, no sabemos exactamente por qué, decide ya repartirle a sus hijos sus bienes, aunque no esté moribundo. Es como si el hijo le hubiera dicho al padre, ¿sabes qué? Mejor te mueres. Yo ya no quiero vivir en tu casa, no quiero estar aquí. Y esa fue la primera falta. La segunda falta es, la vemos en Lucas 15 y los versículos 13 y 14, donde dice, no muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. La segunda falta es que se fue lejos para vivir en una forma perdidamente. Él perdió realmente todo lo que había recibido de herencia, y yo creo que los hijos no entienden lo que eso hace a los padres y cómo refleja mal sobre los padres, porque lo que viven ahora mis hijos refleja sobre mí, refleja sobre mi esposa y cómo nosotros los criamos. Y hay gente que dice, bueno, pero tus hijos salieron buenos, los míos no tan buenos. No, la Biblia no enseña que ellos salen buenos o malos. La Biblia dice que todos somos pecadores y todos nacemos malos. Todos tenemos la tendencia de buscar nuestro propio camino. Así que no es que salieron buenos y los tuyos salieron malos, nada que ver. Todos salimos igual del vientre y nosotros como padres tenemos que trabajar arduamente, y es trabajo de 24 horas, 7 días de la semana, para forjar su carácter, su forma de pensar, sus valores, todo eso, y ayudar a que ellos sean dirigidos en un buen camino. Y hoy día eso ya no se hace. Hoy día la gente dice, no, hay que dejar que el hijo decida por sí mismo, que tu hija decida por sí misma. La Biblia no enseña eso. Es nuestra responsabilidad de encaminarlos, de guiarlos, de enseñarles esos valores que ellos necesitan. Y parece que el padre lo hizo porque tiene a un hijo mayor muy trabajador, pero quizás el hijo menor dijo, ya, esto de disciplina, de levantarme a tal hora, tener que ir y trabajar en el campo y todo, ya me cansé. No puedo esperar que se muera mi papá, entonces yo le voy a exigir que me dé mi herencia ahora y yo me voy de este lugar. Me mando a cambiar, como dicen ustedes los chilenos. Y se fue a un lugar, a una provincia apartada. ¿Por qué se fue a un lugar lejos? Yo creo que esa es una pista, yo creo que eso demuestra que él no quería más tener supervisión. Hay algo que le entra en la mente de un joven a cierta edad, donde creen que ellos ya se saben todas las cosas que necesitan saber para poder vivir su propia vida. Y la gran mayoría de nosotros al llegar a esa edad ya no queremos estar bajo autoridad de nadie, y menos de nuestros padres. La realidad es que todos estamos bajo alguna autoridad, y eso lo vimos la semana pasada, si lo quieren repasar. Pero esta semana quiero enfatizar esta frase, que él se fue a una provincia apartada, lejos. Ahora sabemos que en esta historia el Padre representa a nuestro Padre Celestial, Dios. Muchos de nosotros hemos pasado por etapas en nuestra vida en que nos hemos ido lejos de Dios. Aunque no nos podemos apartar de su presencia, nos hemos alejado de hermanos en Cristo, nos hemos alejado de otros que realmente quieren que nosotros crezcamos y tengamos salud espiritual, nos hemos alejado de la iglesia, de nuestro pastor, del que nos ha estado discipulando. Simplemente decimos, ya, no me importan esas cosas, y le damos prioridad e importancia a otras cosas. Y aunque físicamente no nos hemos ido, ya mentalmente no estoy ni ahí. Y todos hemos pasado por eventos en nuestra vida que nos han llevado a eso. Puede ser que alguien en la iglesia nos ofendió, puede ser que yo pequé y ahora me da vergüenza volver a la iglesia porque ¿qué van a pensar de mí? Muchas razones, pero si tú no vuelves a la congregación y tú no vuelves a tener una relación íntima con Dios,
porque otros piensan mal de ti, eso es ridículo. Es como darles a ellos las riendas de tu vida y dejar que ellos decidan por ti. Yo creo que bien en el fondo eso es una excusa. Si tú estás apartado de Dios, no necesariamente quiere decir que estés apartado de la iglesia. Hay gente dentro de iglesias que también no están muy bien con Dios. Pero hay otros que no se han acercado al Señor y en parte porque no recibieron buen trato dentro de la iglesia. La iglesia no es perfecta. Miembros imperfectos hacen el cuerpo de Cristo y a veces nosotros nos hacemos daños unos a otros. Esa no es una excusa para ignorar los mandamientos claros de la palabra de Dios que dicen que deberíamos congregarnos para mutua edificación. Necesitamos los unos de los otros. Fuimos creados para tener compañerismo en la familia de Dios. Y yo creo que este joven no se dio cuenta qué tan importante era su núcleo familiar. Hasta mucho tiempo después, cuando ya está lejos y todo el dinero se le acabó y ya los amigos, que eran solo amigos cuando hay dinero, ya no lo aceptaban en su casa y pasa hambre y de repente tiene que ir a trabajar a un lugar tan terrible que para un judío tenía que ser lo peor de lo peor, dar de comer a los chanchos. Y ahí, dice la Biblia, volvió en sí. Y yo anhelo que vuelvas en sí y vuelvas a casa. Vuelve a la familia de Dios, vuelve a tu Padre Celestial. Ese es mi deseo al estudiar este pasaje con ustedes. Pero eso lo vamos a ver en otro mensaje. Lo que quiero resaltar ahora, ¿qué significa estar en una provincia apartada? Puede ser que él decía, yo me siento oprimido aquí bajo la autoridad de mis padres y yo ya no quiero estar bajo eso, o yo quiero vivir mi vida como si realmente fuera tu vida para vivirla como tú quieres. Yo sé que lo que es mejor para mí, nadie va a decidir por mí. Y hay mujeres, hay hombres, hay padres de niños, chicos que a veces dicen, yo ya no quiero la responsabilidad de este matrimonio, ya no quiero la responsabilidad de ser padre, madre, no quiero que el colegio me esté diciendo, que el gobierno me esté diciendo, que la sociedad me esté diciendo, y vivimos realmente con un corazón rebelde, estamos buscando hacer lo que nosotros queremos hacer, y hay personas que hasta como adultos están haciendo pataleta de niños, y algunos simplemente están buscando un lugar donde los quieran. Lo triste es que hay hogares tan disfuncionales que los chiquillos sienten que se tienen que ir, pero a veces no se dan cuenta que las reglas y normas establecidas por padres es una de las mejores demostraciones de amor que esos padres le están mostrando. Si tú estás en esa condición, quiero que veas que aunque tus padres no sean perfectos, ellos te aman cada vez que te dicen no. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 25, dice, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. ¿Quién es el guardián de nuestras almas? El príncipe de pastores, el Señor Jesús, el que nos pastorea. Cada uno de nosotros, como dice Isaías 53 y versículo 5, busca su propio camino. Somos como ovejas descarriadas. Y es necesario que Él nos salve, que Él nos rescate, que volvamos nosotros a casa. Tenemos que volver a pensar bíblicamente, correctamente y decir, esto no está bien, yo no estoy en un buen lugar aquí y yo tengo que tomar la decisión de volver a casa. Vemos el egocentrismo del Hijo en Lucas capítulo 15 y los versículos 13 y 14, cuando dice que juntándolo todo, se fue lejos. O sea, no dejó nada. Esto me corresponde, esto es mío y yo me lo llevo. Desperdició sus bienes. Él está diciendo, estos bienes son míos. Pero si vamos a Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, podemos ver lo que le dice el hermano mayor al padre cuando ya llega el hijo a casa, el hijo menor a casa y dice, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿De quién entonces eran estos bienes? De acuerdo al hermano menor, eran los bienes del papá.
en cuanto al hermano menor, estos ya son mis bienes. El padre le había dado esos bienes al hijo. Él tenía quizás el derecho de gastarlos como él quería, pero en cuanto a la costumbre de ese tiempo, mientras el padre vivía, él tenía el derecho de usar sus bienes con la ayuda de los hijos trabajando para él, para ir incrementando esos bienes para que ellos tuvieran una mejor herencia a tiempo futuro. Lo que vemos es que este hijo, el hijo menor, él pierde todo. ¿Y ahora qué futuro tiene? Aunque él vuelva a casa, ya él perdió su herencia, él menospreció lo que el padre había trabajado toda su vida para poder darle una herencia. La Biblia dice que el hombre sabio deja una herencia a futuras generaciones. Y creo que no solamente está hablando de dinero, sino que está hablando de realmente los valores y todo lo que hemos dejado depositado en la vida de nuestros hijos. Así que él no toma en cuenta esas cosas, todo lo que el padre había trabajado para él. Y lo que realmente le faltaba era pensar en servir como le toca al hijo servir a su padre y a su familia por ser parte de la familia. El hijo menor había recibido todo su sustento del padre, pero su deber era trabajar para sustentar a su padre en su vejez. Eso era lo que exigía no solamente la palabra de Dios, pero la cultura de ese tiempo. La Biblia está llena de mandamientos de los hijos que deben honrar a sus padres, que deberían tomarlos en cuenta especialmente en su vejez, que deberían asegurarse de que ellos tienen lo necesario. La Biblia dice que el que no cuida de los suyos, el que no cuida de su familia, es peor que la peor persona sobre la faz de la tierra, la persona que ni siquiera cree en Dios. Así que eso es una acusación bastante seria y tenemos que tomarlo con seriedad cuando la Biblia habla de que deberíamos cuidarnos los unos a los otros. Si participamos en la familia de Dios y estamos bajo nuestro Padre Celestial, como parte de la familia de Dios, deberíamos sentir esa responsabilidad de servirnos los unos a los otros. La triste verdad es que siempre hay algunos que llegan a la congregación y están buscando algo para ellos. Ellos quieren recibir solamente, no están dispuestos a dar, a invertir para el bien de los demás. No se consideran quizás parte de una familia o del cuerpo de Cristo. Simplemente están buscando recibir algún beneficio de la iglesia, de la congregación. Y se nota porque ellos reciben ayuda cuando tienen problemas económicos, pero ellos no reparten y no dan ofrendas. Hay personas que no llegan a tiempo para poner las sillas antes o no se quedan después para ayudar a limpiar. Nunca han limpiado un baño, nunca han traído algo para servir en una mesa cuando se hace una convivencia. Simplemente ellos llegan para recibir, no piensan en dar. Y esa es la actitud que tiene este joven. Si esa es la actitud que tienes, deberías cambiarte el chip. Porque la Biblia dice que ese pensar demuestra que no estamos haciendo el ejercicio espiritual que deberíamos estar haciendo, que cada uno de nosotros ha recibido un don, por lo menos un don espiritual, que el Espíritu Santo nos ha dado para nosotros ejercerlo, ser buenos administradores, dice el apóstol Pedro, de la gracia de Dios. Esa multiforme gracia de Dios que Él ha demostrado en estos dones que Él nos ha dado, son no para que nosotros seamos beneficiados con ese don, sino para que sean beneficiados otros en nuestro servicio. El pensar errado de muchos es que Dios existe para darme lo que yo necesito y deseo. La verdad es que yo existo para servir a mi Padre Celestial al servir a otros en la familia. Romanos capítulo 15, versículos 1 y 2 dicen: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que participaste en una familia, sea la familia de Dios o sea tu familia, donde realmente se vive esta regla, que ya no nos agrademos a nosotros mismos? Padre, madre, tío, tía, hijo mayor, menor, no importa quién eres, cuando estás en la familia, tu pensar debería ser agradar a otros y buscar el bien de otros, no tu propio bien. El egocentrismo, como he dicho muchas veces, es lo que mata toda relación. Y alguno dirá: yo soy papá, yo tengo
todo el derecho de exigir que me sirvan. Yo me siento primero y me traen el mejor plato. No, la Biblia dice claramente que si tú eres líder, tienes que servir. Y si no estás dispuesto a servir, entonces pierdes credibilidad como líder. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 15. La Biblia dice, y por todos murió, hablando de Jesucristo, para que los que viven, nosotros, ya no vivamos para nosotros mismos, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestra vida ahora ya le pertenece al Señor Jesucristo. Él nos compró con su sangre y deberíamos nosotros estar dedicados al bien de su iglesia. Él es cabeza de la iglesia, deberíamos preocuparnos los unos por los otros en la familia de Dios. No estar pensando que yo puedo vivir independiente y gastar los bienes que tengo y pensar solamente en mí y no estar pensando en los demás. Y ahora, en tiempo de crisis económica, aún más deberíamos estar pensando en la persona que vive al lado, aun si no es parte de la familia de Dios. La Biblia dice que deberíamos hacerle bien a todos, mayormente los que son de la familia de Dios, pero también a nuestros vecinos, parientes, amigos que ni siquiera toman en cuenta a Dios. Si hay una necesidad, Dios nos ha dado algo para bendecir a los demás. Si Dios te ha bendecido, deberías alargar la mesa, no ensanchar tu bolsillo. No es para tú guardarlo, es para tú poder tener más personas alrededor de tu mesa y suplir esa necesidad. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, lo dice de esta forma. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Los cuales son de Dios. Ya yo no me pertenezco. Yo le pertenezco a otras personas y yo le pertenezco a Dios, comenzando por eso, porque Él me compró, yo pertenezco a Dios. Pero la Biblia también dice que aún mi cuerpo, este cuerpo le pertenece a Wendy, mi esposa. Su cuerpo me pertenece a mí. Mi vida debería ser dedicada para el bien de ella y para el bien de mis hijos, mis nietos. Debería yo compartir lo que Dios me ha dado también con la iglesia, con la congregación de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos parte de la familia de Dios y tenemos que cambiarnos el chip y dejar de pensar en una forma tan egocéntrica. Estamos bombardeados constantemente de medios sociales y de personas que están hablando como si fueran creyentes, pero realmente demostrando que ellos se han tragado la filosofía del mundo, la han tragado entera. Y han olvidado lo que dice Romanos capítulo 12 y versículo 2, que no deberíamos dejar que el mundo nos conforme a su imagen. Deberíamos ser renovados al cambiar nuestro parecer, nuestro pensar y pensar bíblicamente. Dios nos ha dado algún cargo o nos ha dado alguna habilidad o nos ha dado a nosotros algún don para usarlo para beneficio de otros. Y si no piensas así, no estás pensando bíblicamente. Si Dios te ha dado un trabajo y todavía estás trabajando en este tiempo de cuarentena, deberías darle gracias a Dios y el dinero que está entrando no es solamente para ti y tu familia, es también para compartirlo con la familia de Dios. La realidad es que menos del 50% de la congregación cumple con darle alguna ofrenda a Dios. Ni siquiera se acercan muchos al 10%. Y yo creo que eso es porque no se ven como parte de la familia de Dios. Simplemente no piensan que el pastor Joel y Wendy son parte de mi familia. Que otros hermanos en la congregación son parte de mi familia. No lo ven de esa forma. Ahora, tenemos otros, y gracias a Dios son los líderes de nuestra congregación, que han sacrificado hasta todo lo que tenían en ahorros. Ya lo tenían destinado a algo. Y han sacrificado esos ahorros, no solamente para comprar el terreno, pero también para ayudar a personas necesitadas. Y algunos están comiendo hoy, algunos han podido pagar sus cuentas hoy, algunos tienen algo para ellos saciar su hambre, porque estos hermanos han dado. Piensen en lo que podríamos hacer como familia de Dios si todos realmente darían de su parte. Pero muchos tienen esta actitud que tenía este joven, el hijo menor. Dame lo que me corresponde, esto es mío,
no me lo toque y pastor, no predique sobre el dar, porque si usted hace eso, yo me voy de la iglesia. Algún día tendrás que responder ante Dios por esa actitud. Colosenses capítulo 3 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Una de las cosas que desafortunadamente sucede en algunas congregaciones, algunos lugares donde hay creyentes que se reúnen es, si alguien me ve, si alguien sabe, si van a poner mi nombre sobre el tablero, si van a dar algún reconocimiento, entonces yo voy a ayudar. Y si no, no. Una de las reglas que tenemos en nuestra iglesia, y he peleado por esto, porque hay muchos que se han enojado conmigo, yo no doy reconocimientos en público. Muy rara vez doy algún reconocimiento donde yo nombro a la persona. Ni siquiera le doy el reconocimiento a mi esposa, no le doy el reconocimiento a otros. Yo les doy gracias en privado, pero no doy reconocimiento en público. ¿Por qué? Porque ahí entra la tentación de uno hacer las cosas no para agradar al Señor, como dice este pasaje, no para reconocer que yo sirvo al Señor, sino más bien para ser reconocido entre los hermanos y entre otros y para recibir algún aplauso. La Biblia dice que no lo deberíamos hacer con eso en mente. Era lo que hacían los líderes religiosos en su tiempo. Entonces, para también luchar contra esa tentación, nosotros no reconocemos a las personas, porque el egocentrismo tiene una raíz muy profunda y cuando nosotros recibimos mucho reconocimiento, ahí entra entonces ese pecado. Yo les animo a que en esta semana piensen un poco diferente a lo que quizás han pensado antes. Busquen oportunidades cada día para suplir una necesidad en otra persona. Busquen una oportunidad de servir a otros. Chicos, si ustedes están en casa todavía, ofrezcan poner la mesa, o retirar la mesa, o lavar la loza, o algo para asegurar de que ustedes están cumpliendo esta tarea. Yo no doy esta tarea solamente para tener una forma linda de terminar el sermón. Yo doy una tarea porque la Biblia dice que si nosotros no ponemos en práctica la palabra de Dios, nos engañamos a nosotros mismos. No seamos como el hijo pródigo, el hijo menor que se fue y gastó todo en sí mismo, en una forma orgullosa, en una forma egocéntrica, no tomando en cuenta a su papá, a su hermano mayor, a su mamá o cualquier otro que estuviera viviendo en su casa. Simplemente quiso vivir para sí mismo. No deberíamos como creyentes vivir de esa forma. Deberíamos estar pensando en los demás. Y eso depende o debería partir por casa. Deberíamos nosotros comenzar en casa a obedecer la palabra de Dios. En cuanto sea posible, hazlo en secreto. Que nadie ni siquiera se dé cuenta. Ya, tu mamá baja, es hora del almuerzo, y ella baja y ya ve que está puesta la mesa. No va a saber cuál de los hijos, cuál de las hijas lo hizo, simplemente va a ver que ya está todo listo y lo único que falta es pedir algo de ayuda para cocinar el almuerzo. Yo sé que se va a desmayar, pero está bien, puedes estar ahí para tomarla en brazos cuando se desmaya. Deberíamos nosotros hacer todo lo posible para ver las necesidades en los demás, aún antes de que ellos pidan una ayuda. Y así podemos nosotros hacer lo que Dios ha hecho en nosotros. Él se ha demostrado generoso y en su amor, su misericordia y su gracia ha suplido tantas cosas, aún las que ni siquiera hemos nosotros pedido. Así que deberíamos nosotros ser así como hijos de Dios. La semana pasada di una tarea. ¿Cómo te ha ido? ¿La recuerdas? Efesios capítulo 5 y versículo 21 dice que deberíamos someternos unos a otras ante Dios. Nos estamos sometiendo a Él por temor a Dios. Me voy a someter unos a otros. Si estás haciendo eso, ya tienes algo de práctica que te va a ayudar con esta tarea. Porque si te sometes a otros y ves las necesidades de otros como más importantes que las tuyas, entonces es más fácil suplir una necesidad y servir a los demás.
Espero que el Señor les ayude a poner en práctica lo que su palabra nos ha enseñado hoy. Padre Celestial, es mi anhelo dar testimonio de que tú has cambiado mi vida por tener a Cristo como mi Salvador, tu Espíritu morando en mí. Gracias te doy por esa salvación. Y como dice tu palabra, me has transformado. Has hecho en mí una nueva criatura. Pido, Señor, que me ayudes a vivir en una forma tan radicalmente diferente al mundo que otros vean tu amor en mí. Que otros vean que yo al servir a los demás sea tan radicalmente diferentes a los que viven en forma egocéntrica que quieran saber de esa esperanza que yo tengo en mi corazón. Gracias te doy por el ejemplo de Cristo Jesús, que tomó forma humana, vivió como siervo y se sacrificó por nosotros. Ayúdanos, Señor, a sacrificarnos los unos por los otros en ese amor que tú nos has dado. Lo pido por los méritos sin iguales de Cristo Jesús. En su nombre. Amén. Si quieren saber más sobre este tema, algún otro tema, si tienen alguna necesidad espiritual, aún económica, quiero que ustedes se comuniquen conmigo en este número. Lo pueden hacer por medio de WhatsApp, también por Facebook, con mi esposa, si ustedes damas prefieren hablar con ella, pedir algún consejo, también en Iglesia Bautista El Camino se pueden comunicar con nosotros. O sea, no hay excusa que no nos mantengamos en contacto en este tiempo de cuarentena. Wendy y yo estamos en contacto con muchos, algunos dirán, pero pastor, usted no me ha llamado en mucho tiempo. Nosotros constantemente estamos ocupados en estudios y en llamados, porque personas han demostrado un interés en que nosotros estemos involucrados en sus vidas. Quizás debería yo tomar más tiempo para hablarles, lo voy a hacer esta semana, les prometo. Pero ustedes deberían estar comunicándose también con nosotros. El teléfono funciona en las dos direcciones. Cada uno propuso en su corazón, debería dar, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ya lo he mencionado en el sermón. Una de las formas en que nosotros servimos a otros y servimos a Cristo es por medio de dar. El amor siempre da a los demás. Así que si realmente amas al Señor y amas a los demás, a quien Él ama, suple su necesidad. Lo puedes dar directamente a esa persona o puedes darlo a través de nuestra congregación. Si necesitan la información de cómo pueden dar una ofrenda, simplemente comuníquense con nosotros por medio de este medio y les vamos a dar el número de la cuenta y todo eso para que puedan dar su ofrenda al Señor. Y siempre terminamos con una bendición de la palabra de Dios. Este se encuentra en Salmos 67. Dios tenga misericordia de ti y te bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te pastoree siempre. Si ese es tu deseo, di amén. Amén. Muchas gracias por su asistencia hoy. Dios les ayude a ser siervos.